¿Cuántas personas renunciarían a un bono de $1 millón para vender libros por Internet desde un garaje? Una. Una persona lo hizo, y esa persona terminó construyendo la empresa más valiosa del mundo, la que redefinió lo que significa comprar algo, la que cambió las expectativas de cada consumidor en el planeta sobre cuánto tiempo debería tardar en llegar lo que pides, la que transformó la nube computacional, la logística global, el entretenimiento digital y la inteligencia artificial, al mismo tiempo que vendía libros, luego música, luego electrónicos, luego absolutamente todo. Jeff Bezos tenía 30 años. Tenía un trabajo bien pagado en un fondo de cobertura en Wall Street. Tenía un futuro previsible y cómodo en una industria que recompensa la inteligencia cuantitativa con una generosidad que pocas profesiones igualan. Y lo dejó todo porque leyó un dato que no lo dejaba dormir. El Internet crecía al 2300% anual, no el 2%. No el 23%, el 2300%, un número tan grande que parecía un error tipográfico. Un número que para una mente entrenada para encontrar oportunidades en los datos era una señal tan clara y tan urgente que ignorarla hubiera requerido un esfuerzo deliberado. Bezos no la ignoró. Lo que construyó después no fue solo una empresa. Fue una forma completamente nueva de entender el comercio. Una filosofía operativa que contradecía casi todo lo que las escuelas de negocios enseñaban sobre cómo construir valor. Una apuesta a largo plazo tan consistente y tan disciplinada que durante años los analistas más respetados de Wall Street la describían como irresponsable. Y resultó ser la decisión correcta. Esta es la historia del garaje donde nació el comercio del siglo XXI. Albuquerque, Nuevo México, 1964. Jeff Bezos nace en enero. Su madre, Jacqueline, tiene 16 años. Su padre biológico, Ted Jorgensen, abandona a la familia cuando Jeff tiene 3 años. Su madre se casa después con Miguel Bezos, un inmigrante cubano que llegó a Estados Unidos solo, sin hablar inglés, a los 15 años, y que construyó una vida que culminó con un título de ingeniería y un trabajo en Exxon. Jeff toma el apellido de su padrastro, y de él hereda algo que no viene de ningún libro de texto. La demostración viva de que si llegas a este país, sin nada y sin el idioma, y construyes algo con trabajo y determinación, el resultado puede ser extraordinario. Esa demostración, visible en su propio hogar, moldeó en Bezos una relación con el esfuerzo y con la posibilidad que sería el fondo emocional de todo lo que vino después. Era brillante desde pequeño con la claridad que distingue a los niños que procesan el mundo de forma cuantitativa. Matemáticas, ciencias, la capacidad de descomponer problemas complejos en componentes que podían analizarse y resolverse sistemáticamente. Estudió ingeniería eléctrica y ciencias de la computación en Princeton. Se graduó con honores, y en lugar de ir a las empresas tecnológicas que captaban a los mejores talentos de su generación, eligió Wall Street, no por el dinero, aunque el dinero no era irrelevante, por los problemas. Wall Street, en los años 80 y 90, era el lugar donde los problemas más complejos de las matemáticas aplicadas encontraban su expresión más intensa. Los fondos de cobertura cuantitativos, los que usaban modelos matemáticos para encontrar oportunidades de inversión que los humanos no podían detectar, eran la frontera más exigente de la aplicación de inteligencia computacional a problemas del mundo real. Bezos llegó a D-Show, uno de los fondos cuantitativos más sofisticados de Wall Street. Fue extraordinariamente bueno en lo que hacía. A los 30 años era vicepresidente senior. El bono que estaba a punto de recibir era de aproximadamente $1 millón. Y entonces leyó el dato sobre el crecimiento del Internet. La decisión que tomó después la describe en una entrevista con una frase que se cita en casi todos los perfiles que se han escrito sobre él. Quería minimizar el arrepentimiento, no el riesgo de fallar. El arrepentimiento de no haberlo intentado. Cuando imaginaba llegar a los 80 años y mirar hacia atrás, la pregunta no era si Amazon habría tenido éxito. La pregunta era si podría vivir con la idea de no haberlo intentado cuando vio la oportunidad. No podía.
Llamó a su jefe de The Show para decirle que renunciaba. Su jefe le pidió que se tomara 48 horas antes de decidir. Bezos tomó las 48 horas y renunció. Él y su esposa Mackenzie empacaron el contenido de su apartamento en Nueva York en un camión de mudanza. Mackenzie manejó. Jeff iba en el asiento del copiloto escribiendo el plan de negocios en una laptop. Destino: Seattle, Washington. Una ciudad que en 1994 tenía 3 atributos que Bezos había identificado como críticos para lo que planeaba construir. Una comunidad tecnológica fuerte por la presencia de Microsoft. Acceso a un gran almacén de distribución de libros en Oregon, justo al otro lado de la frontera estatal. Y una población lo suficientemente pequeña como para que las ventas generadas desde ahí no desencadenaran obligaciones fiscales en la mayoría de los estados americanos. El producto que eligió para empezar tampoco fue accidental. Los libros eran el producto perfecto para el comercio electrónico en 1994. Había millones de títulos. Ninguna tienda física podía tener más de 100,000. Una librería online podía tener todos. No se dañaban en el envío. No requerían probarse antes de comprar. Tenían un precio estándar y un sistema de catalogación universal. Los libros eran el producto más fácil de vender por Internet en ese momento. Y eso era exactamente lo que Bezos necesitaba, no el producto definitivo. El punto de entrada. En el garaje de la casa que alquilaron en Bellevue, un suburbio de Seattle, Bezos instaló las primeras estaciones de trabajo, extensiones eléctricas que corrían por el piso porque no había suficientes enchufes, una mesa de puerta de Home Depot, que se convirtió en el escritorio original y que después se transformó en el símbolo interno del frugalismo de Amazon. El 16 de julio de 1995, Amazon.com abrió sus puertas virtuales. En los primeros 30 días, sin publicidad, sin inversión en marketing, solo con menciones en grupos de discusión de Internet que el propio Bezos seeding, Amazon vendió libros a clientes en todos los 50 estados americanos y en 45 países. Bezos tuvo que contratar ayuda inmediatamente. No lo había anticipado. No nadie lo hubiera anticipado. Pero la velocidad con que el mercado respondió confirmó lo que el dato del 2300% le había dicho. El momento era ahora. Lo que diferenciaba a Amazon de las otras empresas .com que florecieron y murieron en la misma época no era visible de inmediato. Desde afuera, Amazon parecía parte del mismo fenómeno. Una empresa de Internet que crecía rápido, que perdía dinero, que prometía que el futuro justificaría las pérdidas del presente. La diferencia estaba en la filosofía que Bezos articuló desde el principio, con una claridad que no dejaba espacio para malentendidos. Amazon no estaba construyendo para los próximos 2 trimestres. Estaba construyendo para los próximos 20 años. Esa declaración, que en el contexto de Wall Street de los años 90 sonaba a excusa para no generar ganancias, era en realidad una guía operativa que determinaba cada decisión que Bezos tomaba. Si algo generaba valor a largo plazo, se hacía aunque destruyera los números de corto plazo. Si algo mejoraba los números de corto plazo, pero comprometía la posición a largo plazo, no se hacía. Simple. Extraordinariamente difícil de ejecutar cuando los accionistas te están mirando cada trimestre. El primer ejemplo de esa filosofía en acción fue la decisión sobre las reseñas de clientes. En 1995, cuando Amazon introdujo la posibilidad de que los clientes dejaran reseñas de los libros que compraban, los editores y autores protestaron. Una reseña negativa en Amazon podía dañar las ventas de un libro. ¿Por qué Amazon permitiría que sus propios proveedores fueran atacados en su plataforma? Bezos respondió con una frase que se convirtió en el primer enunciado de la filosofía Amazon. Nosotros hacemos dinero cuando los clientes toman decisiones de compra correctas, no cuando los engañamos para que compren algo que no les va a gustar. Las reseñas se quedaron. Y esa decisión envió una señal a los consumidores que ninguna campaña de marketing podría haber comunicado con la misma eficiencia. Confiamos en ti lo suficiente para permitir que le digas al mundo si algo que vendemos no vale la pena.
Esa confianza fue el fundamento sobre el que se construyó la lealtad del cliente de Amazon. No los precios, aunque los precios importaban. No la selección, aunque la selección era parte central de la propuesta. La confianza. El año 1997 marcó otro hito que en su momento generó más escepticismo que entusiasmo. Amazon salió a bolsa. Recaudó $54 millones. La valoración de mercado en el día de salida era unos $438 millones. Warren Buffett, cuando le preguntaron sobre Amazon en esa época, dijo que entendía el negocio de los libros, pero que no entendía por qué Amazon valdría más que las librerías existentes. Un hombre que había demostrado durante décadas una capacidad extraordinaria para evaluar negocios, no veía lo que Bezos estaba construyendo. Ese detalle no es una crítica a Buffett. Es la demostración más clara de que lo que Bezos estaba construyendo era genuinamente nuevo. Tan nuevo que las herramientas conceptuales con las que los mejores inversores del mundo evaluaban negocios no lo capturaban correctamente. Amazon no era una librería con sitio web. Era una plataforma, una infraestructura de comercio que podía escalar para vender cualquier cosa a cualquier persona, en cualquier lugar. La decisión de empezar con libros era táctica. La visión era total. En 1998, Amazon expandió su catálogo a música y DVDs. En 1999, a electrónicos, juguetes y herramientas. Cada expansión generaba las mismas protestas de los analistas. Amazon se estaba dispersando. Perdía el foco. Las pérdidas crecían mientras la empresa entraba en mercados donde no tenía ventaja competitiva evidente. Bezos no cambió el rumbo. La burbuja.com reventó en 2000. Cientos de empresas de Internet con modelos de negocio reales o imaginarios colapsaron. Amazon sobrevivió, pero no indemne. Las acciones cayeron de $113 en el pico a $6 en el punto más bajo. Una caída del 94%. Bezos escribió en ese período una carta a los accionistas que se convirtió en uno de los documentos empresariales más citados de la historia moderna. La carta de 1997, que enviaba todos los años con variaciones mínimas, declaraba en su primera línea algo que había decidido no negociar. Es el día 1. Day 1. El concepto que Bezos usaría durante décadas para describir la mentalidad que quería preservar en Amazon. La mentalidad del primer día, cuando todavía tienes todo por ganar, cuando no has acumulado el éxito suficiente para volverlo complacencia, cuando cada decisión se toma con la urgencia y la claridad de quien todavía está construyendo. El día 2, decía Bezos, es la estasis, seguida de la irrelevancia, seguida de la agonía, seguida de la muerte. Esa filosofía, que podría sonar a retórica motivacional, era en Amazon una guía operativa real, que determinaba cómo se contrataba, cómo se tomaban decisiones, qué proyectos se priorizaban y cuáles se eliminaban, y la que hacía posible la siguiente gran apuesta. En 2002, Amazon lanzó Amazon Web Services, un servicio que les vendía a otras empresas la infraestructura computacional que Amazon había construido para sus propias operaciones, servidores, almacenamiento, capacidad de cómputo, por uso, sin necesidad de que las empresas compraran su propio hardware. La idea venía de una observación interna. Amazon había tenido que construir una infraestructura tecnológica extraordinariamente sofisticada para soportar su propio negocio. Esa infraestructura era cara, pero también era, una vez construida, capaz de soportar mucho más carga de la que Amazon generaba internamente. ¿Por qué no vender esa capacidad sobrante? Los analistas dijeron que Amazon estaba distrayéndose de su negocio principal, que vender infraestructura computacional no tenía nada que ver con vender libros o electrónicos, que Bezos había perdido el foco definitivamente. Amazon Web Services generó en 2023 más de $90,000 millones en ingresos. Representa aproximadamente el 70% de las ganancias operativas totales de Amazon. Es el negocio más rentable de la empresa y es el proveedor de nube computacional más grande del mundo. Lo que los analistas vieron como distracción
Era el negocio más importante que Amazon construiría. La historia de Amazon no tiene un quiebre en el sentido tradicional de este formato. No hay un momento en que todo se derrumba. No hay un fraude descubierto, ni una tecnología que la destruye, ni una decisión catastrófica que la deja fuera de mercado. Pero sí hay grietas, tensiones, contradicciones que el éxito hace más visibles, no menos. La primera y más persistente es la relación de Amazon con sus trabajadores. Bezos construyó Amazon sobre la filosofía del cliente primero. Cada decisión se evaluaba desde la perspectiva del cliente. ¿Qué quiere el cliente? ¿Cómo podemos darle más de eso? Esa obsesión con el cliente generó niveles de servicio que transformaron las expectativas de consumo. La entrega en 2 días de Amazon Prime. Luego en un día. Luego el mismo día en muchas ciudades. La política de devoluciones sin preguntas. El servicio al cliente que resolvía problemas sin poner obstáculos. Todo eso requería algo. Requería que en los centros de distribución de Amazon, que para 2020 empleaban a más de 1 millón de personas, solo en Estados Unidos, cada movimiento estuviera cronometrado, optimizado, medido. Los reportes sobre las condiciones de trabajo en los almacenes de Amazon se acumularon durante años. Trabajadores monitoreados con tecnología que registraba cada segundo de su jornada. Métricas de productividad que dejaban poco margen para el error humano. Tasas de lesiones que en algunos estudios aparecían significativamente más altas que las del promedio de la industria. Presión para alcanzar metas que los empleados describían como físicamente insostenibles en el largo plazo. Amazon contestaba que pagaba por encima del salario mínimo, que ofrecía beneficios de salud, que sus métricas de productividad reflejaban estándares razonables de desempeño. Los trabajadores que intentaron organizarse para negociar colectivamente encontraron una resistencia institucional, que en 2021 llegó a ser investigada por la National Labor Relations Board. El sindicato que finalmente logró organizarse en un almacén de Staten Island, Nueva York, en 2022, fue el primero en la historia de Amazon en Estados Unidos y llegó contra la voluntad explícita de la empresa. La tensión entre la obsesión por el cliente y el trato a los trabajadores que hacen posible esa obsesión es la contradicción más profunda de la historia de Amazon. No porque sea única en el capitalismo moderno, sino porque es especialmente visible en una empresa cuya narrativa pública se construye sobre valores y principios que suenan a algo más que la maximización de ganancias. La segunda tensión es el poder de mercado. Amazon Marketplace, la plataforma que permite a vendedores externos vender a través de Amazon, tiene millones de vendedores en todo el mundo. Es uno de los negocios más importantes de Amazon. Los vendedores externos pagan comisiones que en promedio superan el 30% del valor de la venta, pero Amazon también vende sus propios productos y tiene acceso a los datos de lo que se vende mejor en su plataforma, los productos que más se venden, las categorías donde los márgenes son más atractivos. Las investigaciones regulatorias en Estados Unidos y en Europa han documentado casos donde Amazon lanzó productos propios que competían directamente con los vendedores externos más exitosos de su plataforma, usando los datos que esos vendedores habían generado. Es como si el dueño del estadio también jugara en el partido. Amazon ha negado usar datos de vendedores individuales para lanzar productos competitivos. Las investigaciones del Congreso americano y de la Comisión Europea han llegado a conclusiones más matizadas. Las regulaciones antimonopolio que podrían aplicar a estas prácticas están en proceso de desarrollo en múltiples jurisdicciones. El debate no está cerrado. Y probablemente no se cerrará pronto. La tercera tensión es fiscal. Amazon ha sido durante años uno de los mayores ejemplos citados en el debate sobre la evasión fiscal corporativa. Con operaciones en decenas de países, con estructuras legales que permiten registrar ganancias en jurisdicciones de baja tributación, con años en que la tasa fiscal efectiva de la empresa fue prácticamente cero a pesar de ingresos de cientos de miles de millones.
Amazon argumenta que cumple todas las leyes fiscales de todos los países donde opera. Es verdad. El problema, que los legisladores en Europa y en Estados Unidos llevan años intentando resolver, es que las leyes fiscales fueron diseñadas para un mundo donde las empresas tenían presencia física en los lugares donde generaban ingresos. Amazon genera ingresos en todas partes y tiene presencia física donde le conviene. Ese desajuste entre la arquitectura del sistema fiscal internacional y la realidad operativa de las empresas globales del siglo XXI es un problema estructural que Amazon no creó, pero que explota con más efectividad que casi cualquier otra empresa. En 2021, Jeff Bezos se retiró como CEO de Amazon. Andy Jassy, el ejecutivo que había construido Amazon Web Services desde sus inicios, asumió el liderazgo. Bezos tomó el título de presidente ejecutivo, manteniendo su influencia pero cediendo las operaciones diarias. Bezos dedicó los años siguientes a sus otros proyectos. Blue Origin, la empresa de cohetes y viajes espaciales que fundó en 2000 con la visión de que la humanidad, eventualmente, necesitaría llevar sus industrias más pesadas fuera de la Tierra para preservar el planeta. Y a un nivel de filantropía que, aunque tardío en comparación con otros multimillonarios de su generación, comenzó a tomar proporciones significativas. La fortuna de Bezos, en sus mejores momentos, superó los $200,000 millones. El número oscila con el precio de las acciones de Amazon. Pero en cualquier evaluación, es una cifra que coloca a Bezos en el grupo de 2 o 3 personas más ricas en la historia documentada de la humanidad en términos de riqueza nominal. Amazon hoy tiene 2 millones de empleados, más que cualquier empresa privada en el mundo, excepto Walmart. Genera ingresos anuales superiores a $500,000 millones. Su infraestructura de nube, AWS, soporta una fracción enorme de Internet global. Las empresas, los gobiernos, las aplicaciones que usas todos los días corren en servidores de Amazon. Amazon Prime Video compite con Netflix y Disney. Amazon Studios produce películas que ganan Oscars. Amazon Health intenta entrar al sistema de salud americano. Amazon Pharmacy vende medicamentos. Amazon Go revolucionó el concepto de tiendas sin cajas registradoras. Los dispositivos Alexa están en cientos de millones de hogares. El garaje de Bellevue, donde todo comenzó con una mesa de puerta de Home Depot y extensiones eléctricas en el piso, ya no existe en su forma original. El vecindario cambió. La casa cambió. El mundo cambió. Pero lo que Bezos construyó desde ese garaje permanece. No como monumento a un hombre o a una idea, como infraestructura, como la tubería invisible a través de la cual fluye una porción enorme del comercio, la computación y el entretenimiento del mundo moderno. Lo que la historia de Amazon enseña sobre los negocios podría resumirse en varias lecciones que suenan simples y que son extraordinariamente difíciles de ejecutar. El largo plazo gana al corto plazo si tienes la disciplina de aguantar el camino. El cliente como centro de cada decisión no es un eslogan. Es un filtro que elimina la mayoría de las tentaciones que desvían a las empresas de lo que importa. La voluntad de entrar en negocios donde no tienes experiencia previa, de aprender públicamente, de fallar en algunas apuestas, mientras otras se convierten en los negocios más grandes de tu historia, es una ventaja competitiva que pocas organizaciones pueden sostener. Y la capacidad de mantenerse en el día 1. De resistir la gravedad del éxito. De no dejar que lo que ya funciona bien se convierta en el enemigo de lo que podría funcionar mejor. Bezos escribió en sus cartas anuales a los accionistas, durante décadas, la misma frase al final, la misma con la que empezaba: siempre es el día 1, no como nostalgia, como instrucción. Porque el día 2, la complacencia, la irrelevancia, siempre está esperando. Y la única forma de no llegar ahí es actuar como si todavía no hubieras llegado a ningún lado, incluso cuando has construido el comercio del siglo XXI desde un garaje en Seattle. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que eso significa. Este tipo de historias no las encuentras en cualquier lugar. Encuéntralas en Punto 54.
Dale like si el caso te dejó pensando, déjame tu opinión en los comentarios, me interesa saber qué hubieras hecho tú. Activa la campanita para que no se te escape ningún caso, y suscríbete. Nos vemos en el siguiente.